Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado /diagonal porque hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que va a encender las redes sociales. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Y antes de empezar a hablar del chismecito jugoso, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes, y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ya saben, aquí estamos para enterarnos de todo. Y ahora sí, vamos al grano. El 10 de agosto de 2025. ¡Boom! El mundo entero, o al menos el mundo que sigue las noticias de la farándula turca, enloqueció. ¿La razón? Una noticia bomba, una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos Hande y Kerem, la pareja de Love is in the Air, los mismos que nos enamoraron con sus personajes Eda y Serkan, y que nos hicieron creer en el amor verdadero, sorprendieron a todos. Y claro, el título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasó? ¿Por qué la noticia es tan impactante? Bueno, amigos, prepárense para el chisme porque la historia es larga y con muchos detalles. Vamos a desmenuzar esta bomba informativa desde el principio, analizando cada factor, cada rumor, cada pista que nos llevó a este momento de locura colectiva. Para entender completamente la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande y Kerem, después de la exitosa serie Love is in the Air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía y del mundo. Su química en la pantalla era innegable y rápidamente los rumores de un romance fuera de la ficción comenzaron a circular. Y claro, ¿quién no se enamoraría de ellos? Ambos son guapísimos, talentosos y con una energía que se transmitía a través de la pantalla. Al principio, tanto Hande como Kerem se negaban a confirmar cualquier relación. Decían que eran solo amigos, compañeros de trabajo. Pero poco a poco los paparazzi comenzaron a captarlos juntos en situaciones cada vez más comprometedoras, paseos románticos, cenas, viajes. Las fotos hablaban por sí solas. La química se hizo palpable y los fans enloquecieron. Era oficial, Hande y Kerem eran novios. Y así, durante un tiempo, vivieron un romance de ensueño. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de ellos, de declaraciones de amor, de muestras de afecto público. Parecían la pareja perfecta, la pareja que todo el mundo envidiaba. Era un amor que, al menos en apariencia, parecía fuerte, sólido, indestructible. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se decía que las agendas apretadas, la presión mediática, las exigencias del trabajo, estaban afectando su relación. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las fotos juntos comenzaron a escasear. Y lo que antes era un río de amor y felicidad, se convirtió en un rumor susurrado. Finalmente y para sorpresa de muchos, llegó la noticia que confirmaba lo que muchos ya temían, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, y aunque en ese momento no se dieron detalles sobre las causas de la ruptura, la tristeza invadió a los fans. El cuento de hadas había llegado a su fin. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Hande, como siempre, siguió enfocada en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó con su trabajo participando en nuevas series y películas, y manteniendo un perfil un poco más bajo en cuanto a su vida personal. Y así el tiempo pasó, las heridas sanaron, y cada uno rehizo su vida. Parecía que la historia de Hande y Kerem había quedado en el pasado, un hermoso recuerdo de un amor que, lamentablemente, no duró para siempre. La esperanza de una reconciliación se desvaneció y los fans, aunque tristes, aprendieron a aceptar la realidad. Pero amigos, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Aquí es donde entramos en la noticia del 10 de agosto de 2025. Y es que, después de años separados, después de rehacer sus vidas por separado, la vida les tenía una sorpresa preparada. Ese día, las redes sociales explotaron. Comenzaron a circular fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos, en una situación que, literalmente, dejó a todos boquiabiertos.
Las imágenes mostraban a la pareja sonrientes, abrazados, tomados de la mano, en lo que parecía ser una celebración íntima. Las especulaciones comenzaron a circular, una reconciliación. ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Qué estaba pasando realmente? Al principio, los representantes de ambos actores mantuvieron un silencio sepulcral. No confirmaban ni negaban nada. Esto, por supuesto, solo avivó la llama de la curiosidad y el morbo. Los fans comenzaron a investigar, a analizar cada detalle de las fotos y vídeos, a buscar pistas, a armar teorías. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes los acompañaban? ¿Qué significaba todo esto? Y entonces la verdad salió a la luz. Y la verdad, amigos, era aún más impactante de lo que nadie imaginaba. La noticia no era una reconciliación, era un compromiso. Sí, Anne Ercel y Kerem Bürsin se habían comprometido en secreto. La celebración que habíamos visto en las fotos era, en realidad, una pequeña fiesta privada para celebrar su compromiso. La noticia era bomba. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue posible que después de años separados, después de haber rehecho sus vidas, Anne y Kerem decidieran volver a estar juntos y, esta vez, para siempre? La historia es larga y llena de detalles, pero aquí les resumo lo que sabemos hasta ahora. Según fuentes cercanas a la pareja, la reconciliación fue gradual. Después de la ruptura mantuvieron una relación cordial, basada en el respeto y el cariño que siempre se tuvieron. Se cruzaban en eventos, en reuniones de trabajo, y siempre se saludaban con afecto. Pero no fue hasta hace unos meses, cuando se reencontraron en un proyecto benéfico, que la chispa del amor volvió a encenderse. Durante el proyecto se dieron cuenta de que el tiempo, la distancia y las experiencias vividas, no habían logrado borrar el amor que sentían el uno por el otro. Se dieron cuenta de que a pesar de todos los obstáculos, seguían enamorados, y que estaban destinados a estar juntos. Empezaron a verse en secreto, a pasar tiempo juntos, a revivir la magia del pasado. Y finalmente decidieron darse una nueva oportunidad. Esta vez decidieron llevar su relación de forma más discreta, lejos de los reflectores y la presión mediática. Querían proteger su amor, construir una base sólida, y asegurarse de que esta vez todo fuera diferente. Y así mantuvieron su romance en secreto, hasta que llegó el momento de dar el siguiente paso, el compromiso. La noticia del compromiso tomó a todos por sorpresa. Los fans, por supuesto, enloquecieron de alegría. Era como si un sueño se hiciera realidad. Muchos celebraron la noticia, manifestando su apoyo a la pareja y deseándoles lo mejor. Otros, con más cautela, esperaban con ansias el día de la boda, y la oportunidad de verlos juntos, felices y enamorados por siempre. Pero, como suele suceder, la noticia del compromiso también generó ciertas controversias. Algunos criticaron a la pareja por haber mantenido su relación en secreto, argumentando que deberían haberlo hecho público desde el principio. Otros cuestionaron la autenticidad de su amor, argumentando que todo era una estrategia publicitaria para recuperar la fama y la atención mediática. Sin embargo, Anne y Kerem, ajenos a las críticas, decidieron hacer oídos sordos y enfocarse en lo más importante, su amor y su felicidad. Actualmente se encuentran planeando su boda, que según fuentes cercanas, será una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Y aunque no han revelado la fecha exacta ni el lugar de la boda, los fans esperan con ansias el gran día, y la oportunidad de ver a Anne y Kerem, juntos de nuevo, y esta vez para siempre. Además, la noticia del compromiso también ha generado interés en el ámbito profesional. Se rumorea que Anne y Kerem podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto, esta vez, como pareja en la vida real. La idea ha emocionado a los fans, que esperan con ansias el regreso de la química en la pantalla. Y así, amigos, la historia de Anne y Kerem sigue escribiendo nuevos capítulos. Una historia de amor que ha superado obstáculos, que ha renacido de las cenizas, y que, hoy en día, sigue emocionando a millones de personas en todo el mundo. Pero la historia no termina aquí, amigos. Como en cualquier noticia, siempre hay más detalles, más aristas y más rumores que explorar. Se especula sobre el diseño del vestido de novia de Anne, sobre la lista de invitados, sobre el lugar de la boda. Incluso se rumorea que podrían estar pensando en formar una familia. En resumen, la noticia del compromiso de Anne Ercel y Kerem Bürsin fue un verdadero bombazo que sorprendió a todos. Demuestra que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo, y que las segundas oportunidades sí existen.
La pareja ha demostrado valentía al arriesgarse a un nuevo comienzo, y nos ha regalado una de las historias de amor más bonitas de la farándula. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. ¿Qué les pareció? ¿Se lo esperaban? ¿Están felices por ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, todo lo que tengan que decir sobre el tema. No se olviden de dejar su comentario. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Y recuerden, aquí estamos para informarles de todo, y para comentar sobre todas las noticias que nos emocionan. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!